Hay números que no necesitan explicación. Números que cuando los escuchas por primera vez, te quedas en silencio un instante porque tu mente necesita ese segundo para procesar la magnitud de lo que acaban de decirte. 3011. Ese es el número de soldados rusos que una sola unidad ucraniana sacó de combate en exactamente 31 días. No un ejército entero. No una coalición de brigadas dispersas por cientos de kilómetros de frente. Una sola unidad. Un solo cuerpo de combate. En un solo mes. Pero antes de llegar a ese número, necesitamos hablar de una mañana de niebla. Porque todo lo que está a punto de escuchar empezó con una capa de niebla densa que descendió sobre los accesos noroccidentales de Jersinia en las primeras horas del 31 de marzo de 2026. Una niebla que los comandantes rusos vieron como una oportunidad. Una niebla que los paracaidistas ucranianos convirtieron en una trampa mortal. Porque hay una diferencia fundamental entre un ejército que reacciona y un ejército que anticipa. Entre unidades que esperan ser atacadas y unidades que ya saben exactamente cuándo, desde dónde y con qué fuerza viene el golpe antes de que el enemigo haya terminado de formarse. El séptimo cuerpo de reacción rápida de Ucrania pertenece a la segunda categoría, y lo que hizo en marzo de 2026 no fue simplemente defender un territorio. Fue ejecutar, con una precisión que dejó a los analistas militares de medio mundo sin palabras, la combinación de defensa y contraataque más devastadora que ha visto el Frente Oriental en años. En los próximos minutos vas a conocer cómo ocurrió esto, no como un resumen de bajas y posiciones en un mapa, sino como lo que realmente fue, una historia de anticipación, de tecnología convertida en ventaja táctica, de valentía personal, y de una estrategia que convirtió las ambiciones de primavera del Kremlin en su mayor decepción del año. Quédate hasta el final, porque lo más impactante de esta historia está precisamente en los detalles que los grandes medios no te están contando. La promesa que el Kremlin no pudo cumplir Vladimir Putin tenía un plan, y ese plan, al menos en el papel, tenía una lógica aplastante. La estrategia se articulaba sobre una idea central que los planificadores del Kremlin habían estado repitiendo con creciente convicción durante los últimos meses. Una vez que cayera Pokrovsk, el dominio comenzaría a caer solo. Pokrovsk primero, luego Sloviansk, y después, las puertas de Donetsk se abrirían para el ejército ruso, como si hubieran estado esperando ese momento toda la guerra. El cálculo era frío y, superficialmente, razonable. Pokrovsk es un nudo logístico crítico. Su caída no solo privaría a Ucrania de una arteria de suministro fundamental, sino que dejaría expuesta una cadena de posiciones defensivas que dependen de ese punto neurálgico para sostenerse. Desde la perspectiva de Moscú, bastaba con concentrar suficiente presión en el sector correcto, en el momento correcto, y el frente ucraniano se doblaría como lo había hecho en otras ocasiones. Todo estaría resuelto antes de la primavera de 2026. Eso fue lo que dijeron, eso fue lo que creyeron, lo que no calcularon, con toda la inteligencia que el Kremlin destina al análisis del campo de batalla, fue lo que les esperaba. No calcularon la existencia de un cuerpo de combate que no juega según las reglas convencionales de la defensa, un cuerpo que no espera el golpe para reaccionar, un cuerpo que ya tiene la respuesta preparada antes de que el enemigo haya terminado de formarse. El séptimo cuerpo de reacción rápida ucraniano no es una formación defensiva estándar. Es una máquina de guerra diseñada para el ciclo más difícil del combate moderno, absorber el impacto, neutralizar la amenaza y contraatacar en el mismo movimiento. Y marzo de 2026 fue el mes en que esa máquina funcionó a pleno rendimiento frente a los ojos del mundo. Regresamos a esa mañana del 31 de marzo. La niebla sobre los accesos noroccidentales de Jersinia no era simplemente niebla climática. Para los comandantes de la Quinta Brigada Motorizada de Rifles rusa, era cobertura. Era el tipo de condición meteorológica que en el Manual de Táctica Terrestre figura como favorable para operaciones de infiltración. Cero visibilidad para los drones de reconocimiento enemigos. Cero posibilidad de que los observadores terrestres identificaran movimientos a distancia media. Una oportunidad, si se ejecutaba rápidamente, de penetrar las posiciones ucranianas sin ser detectados. Los soldados rusos avanzaron con esa convicción. Los operadores de drones del 57º Batallón Spetsnaz los acompañaban. No era una misión de reconocimiento, era una operación de infiltración a gran escala cuyo objetivo no era simplemente explorar el terreno, sino llegar al centro de Jersinia, tomar control de la carretera que conduce a Pokrovsk y colapsar desde dentro toda la línea defensiva de Donetsk.
Era una operación audaz. Era el tipo de maniobra que, si salía bien, podía cambiar la dinámica de todo el sector en pocas horas. No salió bien. No porque la niebla fallara como cobertura. No porque la inteligencia rusa hubiera calculado mal las posiciones ucranianas. No salió bien porque los paracaidistas ucranianos ya los estaban viendo con toda claridad, mientras los rusos creían estar invisibles. Los drones del séptimo cuerpo de reacción rápida llevaban horas en el aire antes de que la niebla se formara. Equipados con sensores térmicos de última generación, proyectaban en las pantallas de los operadores ucranianos cada movimiento de las unidades rusas, como si la niebla no existiera. La posición de cada grupo, su velocidad de avance, el espaciado entre unidades, la ubicación del oficial de mayor rango, todo estaba marcado. Todo estaba calculado. El momento del ataque estaba planificado al minuto. Y entonces, exactamente cuando los soldados rusos estaban en su punto de mayor vulnerabilidad, cruzando terreno abierto, lejos de sus posiciones de origen y todavía distantes de su objetivo, la respuesta llegó desde todas las direcciones al mismo tiempo. Artillería de precisión y drones FPV en coordinación simultánea. El primer impacto eliminó al comandante de compañía, y ese único golpe desencadenó exactamente el tipo de colapso que los planificadores ucranianos habían anticipado. Sin el comandante de compañía, la cadena de mando se fracturó. Los suboficiales intentaron asumir el control, pero en unidades que ya venían arrastrando días de escasez de alimentos y agua, la disciplina tiene un límite. Algunos soldados intentaron seguir avanzando hacia el objetivo. Los drones los cazaron individualmente en campo abierto. Otros intentaron retroceder hacia sus posiciones de origen. La artillería ucraniana ya tenía esa ruta bloqueada. No hubo un solo soldado ruso que llegara al centro de Jersinia esa mañana. 29 ataques rusos en dirección a Pokrovsk fueron repelidos ese día. 29. 5 días que reescribieron la narrativa del frente. Lo que ocurrió el 31 de marzo no fue un hecho aislado. Fue la culminación de una semana de operaciones que, analizadas en conjunto, revelan un patrón de dominio táctico que va mucho más allá de la defensa exitosa de una posición. El día anterior, el 30 de marzo, los rusos intentaron la misma lógica con una variante táctica. Grupos de infantería apoyados por vehículos todoterreno, motocicletas y vehículos ligeros, intentaron rodear Rashinia bajo una pantalla combinada de niebla y humo artificial. Era la misma apuesta: moverse rápido, evitar los ejes principales de vigilancia, establecer contacto antes de que la defensa pudiera reorganizarse. El resultado fue idéntico: coordinación de drones y artillería. Vehículos rusos en llamas dispersos por terreno abierto. Las imágenes del frente mostraban una secuencia que se estaba volviendo brutalmente familiar para los analistas que seguían la situación hora a hora. El 28 de marzo fue el momento más peligroso de esa semana. Los planificadores rusos habían aprendido, al menos parcialmente, de los fracasos anteriores. En lugar de un ataque frontal o una infiltración por un eje único, diseñaron una maniobra de pinza que presionaba simultáneamente desde las direcciones de Jasha y Rodinska. El objetivo era sobrecargar el sistema de respuesta ucraniano. Si la defensa tenía que gestionar dos amenazas simultáneas desde flancos opuestos, inevitablemente una de ellas encontraría un hueco. Las condiciones meteorológicas aquel día jugaron brevemente a favor de los atacantes. La cobertura de nubes y la visibilidad reducida dificultaban las operaciones de reconocimiento con drones convencionales. Era el tipo de ventana táctica que los rusos necesitaban. Sin embargo, los paracaidistas ucranianos habían previsto ese escenario. Los sensores térmicos y acústicos tomaron el relevo donde los sistemas ópticos perdían capacidad. Los combates de calle que siguieron fueron ferozmente disputados. El intento de infiltración por el flanco oriental fue bloqueado metro a metro. Al final del día, las posiciones seguían siendo ucranianas. 3 días antes, el 27 de marzo, el cuerpo de paracaidistas estaba haciendo algo que va más allá de la defensa tradicional. Sus drones no solo vigilaban las formaciones rusas en la línea del frente, estaban atacando sistemáticamente la carretera T-0515, la arteria logística principal que alimentaba de munición, combustible y refuerzos a las fuerzas rusas en ese sector. Cuando se corta la logística de un ejército en combate, no se detiene solo un convoy, se detiene la capacidad de sostenimiento de toda una operación. Los batallones de reserva rusos que debían acudir a reforzar el frente no podían llegar porque sus rutas estaban bloqueadas por drones. Las columnas de munición que debían alimentar la ofensiva estaban siendo destruidas antes de alcanzar las posiciones avanzadas.
En ese contexto, incluso un ejército que quiere atacar se ve obligado a detenerse. 5 días. 5 días en los que el séptimo cuerpo de reacción rápida repelió cada ataque, cazó cada intento de infiltración y convirtió los planes de primavera del Kremlin en una serie de fracasos documentados con imágenes que corrieron por las redes sociales militares del mundo entero. El número que lo explica todo. Ahora volvemos a ese número. 3.011 soldados rusos fuera de combate en un solo mes. Solo por esta unidad. Solo en este sector del frente. Para entender lo que ese número significa en términos históricos y estratégicos, hay que ponerlo en contexto. Rusia perdió aproximadamente 15.000 soldados en toda la guerra de Afganistán, un conflicto que duró una década y que dejó cicatrices en la sociedad rusa que todavía no han cerrado. El séptimo cuerpo de reacción rápida ucraniano infligió un quinto de esas pérdidas en 31 días. 100 soldados rusos fuera de combate cada día. Solo en este frente. Solo ante esta unidad. Y las pérdidas no se limitaron al personal. 6.989 sistemas de drones destruidos, 66 sistemas de artillería eliminados, 3 tanques reducidos a chatarra, 6 vehículos blindados, 170 motocicletas y vehículos todoterreno que ya no volverán a cruzar ninguna línea. Cada uno de esos vehículos representaba capacidad de movilidad táctica. Cada uno de esos sistemas de artillería representaba poder de fuego que el ejército ruso no puede recuperar de inmediato. La destrucción no fue simplemente de hombres, fue de la infraestructura operativa que hace posible el tipo de ofensiva que Moscú había planificado para esta primavera. Si los combates alrededor de Pokrovsk mostraron la capacidad del cuerpo para defender en situación de presión extrema, lo que ocurrió en Sloviansk el 31 de marzo mostró algo igualmente impactante. La capacidad para convertir la mayor ofensiva mecanizada rusa de 2026 en una masacre táctica. La 81ª Brigada de Asalto Aerotransportada separada de Sloviansk estaba defendiendo el sector más crítico al norte de Donetsk. Si esa línea caía, Kramatorsk quedaría expuesta. Y si Kramatorsk caía, los últimos bastiones defensivos ucranianos en Donetsk estarían en una situación de extremo peligro. Los planificadores rusos lo sabían perfectamente. Por eso eligieron ese sector para concentrar el mayor ataque mecanizado que habían lanzado en todo el año. 16 unidades motorizadas, avanzando en grupos de 3 a 4 vehículos cada uno, con apoyo de drones propios y sistemas de minas teledirigidas diseñadas para controlar las rutas logísticas ucranianas. Era una formación de ataque seria, bien coordinada, respaldada con los recursos que el ejército ruso considera suficientes para romper una línea defensiva bien establecida. Era, en la teoría táctica rusa, un ataque que debía funcionar. Pero la 81ª Brigada llevaba meses preparando exactamente esa situación. Las redes de drones estaban en su lugar. Los campos de minas cubrían los ejes de aproximación más probables. Las zonas de impacto de la artillería estaban preplanificadas sobre cada punto donde un vehículo en movimiento era más vulnerable. Cuando las columnas rusas salieron al terreno abierto, no encontraron una línea defensiva que resistir. Encontraron una trampa que estaba esperándolos. Los drones FPV y la artillería coordinada destruyeron las columnas de vehículos, con una eficiencia que el video publicado por la brigada en Telegram mostró al mundo con una claridad brutal, vehículo tras vehículo, grupo tras grupo. La infantería que intentó avanzar a pie después de perder sus vehículos fue neutralizada en el mismo terreno. Sloviansk no cayó. Kramatorsk sigue siendo ucraniana, y esa victoria no fue suerte. Fue el resultado de meses de preparación inteligente que convirtieron cada metro del sector en un laberinto mortal para cualquier fuerza que intentara cruzarlo sin el conocimiento del terreno que tenían los defensores. La historia de los paracaidistas ucranianos en marzo no se escribe solo en términos defensivos, porque mientras el séptimo cuerpo de reacción rápida absorbía y neutralizaba las ofensivas rusas en el eje Pokrovsk-Sloviansk, unidades de la 95ª Brigada de Asalto Aerotransportado de Guardia estaban haciendo algo que los comentaristas militares consideraban prácticamente imposible en las condiciones actuales del frente: avanzar. En la dirección de Oleksandrivka, los paracaidistas ucranianos rompieron las líneas rusas y liberaron 9 asentamientos. El comandante de la brigada describió con honestidad la dificultad de lo que sus unidades tuvieron que hacer. Los rusos habían construido en ese sector un sistema defensivo de múltiples capas que incluía trincheras extensas, búnkeres bien construidos y abrigos diseñados para resistir impactos de artillería de gran calibre.
Desalojar a un enemigo bien atrincherado de posiciones preparadas durante meses es una de las operaciones más costosas que existe en la guerra terrestre moderna. Los grupos de drones llegaron primero, cazando a las tripulaciones de artillería rusas antes de que pudieran operar con eficacia. Después, llegaron los grupos de asalto, avanzando con una velocidad que no daba tiempo a los comandantes rusos para desplegar sus reservas. Los primeros días del avance, las fuerzas rusas fueron tomadas completamente por sorpresa. Cuando finalmente empezaron a enviar refuerzos, lo hicieron en grupos pequeños a bordo de vehículos motorizados, que fueron detectados y destruidos antes de llegar a la línea del frente. Desde mediados de enero, más de 400 kilómetros cuadrados de territorio han sido recuperados en las direcciones de Oleksandrivka y Juliápole. Es la mayor ganancia territorial ucraniana desde 2023, y no es un dato menor. Significa que los puntos de partida que Putin había reservado para su ofensiva de primavera y verano de 2026 fueron arrebatados directamente de sus manos antes de que pudiera usarlos. La máquina de guerra que se está oxidando. Para comprender completamente lo que significa la actuación de los paracaidistas ucranianos, hay que entender el contexto de lo que están destruyendo, porque el ejército ruso que enfrentan en 2026 no es el mismo que invadió Ucrania en febrero de 2022. Y la diferencia no es positiva para Moscú. Zelensky reveló en las primeras horas de abril los datos que el comandante en jefe Sirski le había presentado. El ejército ruso estaba intentando intensificar sus operaciones ofensivas, pero ese esfuerzo solo estaba multiplicando sus propias pérdidas. En 3 sectores diferentes, Rusia no había alcanzado sus objetivos. En 3 sectores diferentes, el calendario había sido postergado nuevamente. Pero la presión en el frente es solo una parte del cuadro. Las cifras de movilización revelan una crisis más profunda que cualquier derrota táctica. Rusia había planificado movilizar 409,000 personas para 2026. A finales de marzo, había alcanzado entre el 20 y el 22% de ese objetivo. En un conflicto de desgaste donde las bajas diarias siguen siendo altas, la incapacidad para reponer las pérdidas al mismo ritmo al que se producen es matemáticamente insostenible a mediano plazo. Para compensar ese déficit de voluntarios, el Kremlin ha tenido que recurrir a un menú de opciones que revela la desesperación detrás de la fachada de confianza. Bonos de contratación regional que llegaron a los 3.600.000 rublos en algunas regiones, solo para ser recortados drásticamente semanas después, cuando el presupuesto no aguantó el ritmo. Más de 18,000 combatientes extranjeros de 128 países incorporados a las filas. Prisioneros sacados de las cárceles con promesas de libertad, y una realidad demográfica que los datos de mortalidad hacen imposible disimular. El perfil de edad más común entre los voluntarios rusos caídos en combate en 2025 se sitúa entre los 46 y los 52 años. El reclutamiento ya no puede nutrirse de jóvenes de 20 años con vocación militar. Está recurriendo a hombres de mediana edad que en circunstancias normales no estarían cerca de ningún campo de batalla. Más allá de los números hay historias, y algunas de esas historias son tan reveladoras de lo que ocurre en el interior del sistema militar ruso que resultan casi imposibles de creer hasta que se verifican fuente por fuente. Una investigación publicada por The Economist, basada en entrevistas con decenas de soldados contratados en las regiones de Belgorod, Luhansk y Donetsk, pintó un retrato del ejército ruso en el frente que habla de una corrupción sistémica que no es simplemente un problema moral. Es un problema operativo que afecta directamente a la capacidad de combate. Maxim tiene 26 años. Fue reclutado con un bono de firma de 2.500.000 rublos, enviado a Luhansk sin ningún entrenamiento previo y colocado en una unidad que ya había sufrido pérdidas devastadoras. De los 8 millones de rublos totales que recibió entre bono y salario, 6 millones desaparecieron en pagos de equipamiento y sobornos a su cadena de mando. Pagó 1 millón de rublos para que lo transfirieran a una posición en la retaguardia. Y después siguió pagando entre 100.000 y 150.000 rublos mensuales para que no lo volvieran a enviar a las posiciones de primera línea. Las primeras palabras que su comandante le dirigió cuando llegaron a conocerse fueron la presentación más brutal que un oficial puede hacer a un soldado nuevo. He enterrado 12 batallones. Tú eres el 13º. Y añadió que solo el 5% de los soldados sobrevivía a los asaltos. Anton, de una unidad de asalto, describió un sistema aún más siniestro. Todo comienza con la recogida de dinero para drones, para comida, para material. Pero una vez que haces el primer pago, nunca termina.
Los comandantes recogen las tarjetas bancarias y los códigos PIN de los soldados antes de enviarlos a operaciones especialmente peligrosas. Cuando el soldado muere, es declarado desaparecido en lugar de caído, y el comandante sigue retirando dinero del cajero automático usando las credenciales del muerto. Andriy Bykov pagó con su vida negarse a entregar su compensación por herida a sus superiores. El sitio de noticias independiente ruso Verka ha verificado la identidad de al menos 100 comandantes que ordenaron o ejecutaron acciones similares. Esto no es una anécdota marginal, es la descripción de un sistema. Y ese sistema, cuando se enfrenta en el campo de batalla a unidades profesionales, motivadas y equipadas como los paracaidistas ucranianos, produce exactamente los resultados que hemos visto en marzo. La transformación de la capacidad de combate ucraniana no se limita al suelo. En marzo de 2026, los sistemas de defensa aérea ucranianos interceptaron el 89,9% de todos los misiles y vehículos aéreos no tripulados lanzados por Rusia. El Ministerio de Defensa ucraniano citó el despliegue de nuevos sistemas y la modernización de las plataformas existentes como los factores clave detrás de ese porcentaje. El objetivo establecido en el plan de guerra es alcanzar el 95% de intercepciones, y Ucrania está acercándose a ese umbral con cada mes que pasa. Este escudo aéreo tiene consecuencias directas en el terreno. Cuando las ciudades ucranianas están protegidas de los bombardeos rusos, la moral civil se sostiene. Cuando la infraestructura energética sobrevive los ataques, la economía de guerra puede funcionar. Y cuando los soldados en el frente saben que las ciudades que dejaron atrás siguen en pie, pelean con una motivación diferente a la de quien está defendiendo ruinas. Al mismo tiempo, los drones ofensivos ucranianos duplicaron su alcance destructivo. El comandante en jefe Sirski confirmó que tanto el número de misiones de combate como el porcentaje de objetivos rusos destruidos aumentaron en un 55% en marzo respecto a febrero. Los depósitos de combustible, las instalaciones de refinería, los puertos, la infraestructura energética rusa está siendo golpeada con una sistematicidad que va más allá de la táctica y empieza a entrar en el territorio de la estrategia económica. Y eso tiene consecuencias que se medirán, no en días, sino en meses. Las guerras de desgaste no se pierden el día en que el último soldado cae. Se pierden mucho antes, en el momento en que el costo de reemplazar a los caídos supera la capacidad del sistema para sostenerlo. Es una lógica fría, casi contable, que no tiene nada del drama que asociamos con las batallas decisivas de la historia. Pero es la lógica que está operando ahora mismo en el frente oriental de Ucrania. Y los números de marzo de 2026 hablan con una claridad que resulta difícil ignorar. Un cuerpo de élite ucraniano sacó de combate a más de 3.000 soldados rusos en un mes. Las tasas de movilización rusas están muy por detrás de las tasas de pérdidas. Los voluntarios jóvenes escasean y han sido reemplazados por hombres de mediana edad. La corrupción sistémica en la cadena de mando rusa está destruyendo la cohesión interna de unidades enteras. Los planes de ofensiva de primavera del Kremlin han sido frustrados en 3 sectores simultáneamente. Y mientras todo eso ocurre, los paracaidistas ucranianos no solo defienden, contraatacan, avanzan, recuperan territorio. Nada de esto significa que la guerra ha terminado. Nadie que mire este conflicto con honestidad puede decir cuándo terminará ni cómo terminará. Pero sí hay algo que los datos de marzo de 2026 dicen con claridad. El ejército ucraniano no está siendo aplastado, no está colapsando, no está esperando que llegue el rescate desde algún lugar lejano. Está combatiendo con una eficacia que está desgastando al ejército más grande de Europa, con una velocidad que ni el Kremlin, ni los analistas más pesimistas de Kiev habrían predicho hace 12 meses. El futuro de este conflicto no está escrito. Pero el tablero que muestra lo que ocurre en las trincheras, en los cielos y en las salas de mando, está cambiando. Y si quieres ser de las personas que entienden cómo está cambiando ese tablero, antes de que los grandes medios terminen de explicarlo, hay una cosa muy sencilla que puedes hacer ahora mismo. Suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones, porque la próxima vez que los números del frente cuenten una historia tan impactante como la de este marzo, vas a querer ser el primero en saberlo. La historia no espera. Y tú tampoco deberías esperar. Descargo de responsabilidad. Este contenido es un análisis geopolítico especulativo y una simulación de escenarios futuros, 2025 a 2026. No representa noticias de última hora ni hechos verificados del presente. El objetivo del video es educativo y documental,
explorando teorías de defensa y economía global. Este canal apoya las políticas de YouTube contra la desinformación, aclarando que todo lo expuesto es una interpretación analítica del autor.